Buenas a todos y a todas que nos están escuchando el día de hoy. Primero que todo venimos con la actitud y el ánimo de aprender un nuevo tema para desarrollar con mejor magnitud estas acciones que se deben, en este caso, a la independencia de Honduras y a todos los países centroamericanos, para así aprender un poco más sobre los temas que se llevan a cabo dentro de la historia de nuestros países. Este podcast se va a tratar sobre la independencia de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que son los 5 países centroamericanos que se independizaron el 15 de septiembre de 1821. Pues según dicho anteriormente, su finalidad es conservar los hechos históricos que pasó a través de la firma del Acta de Independencia de América Central, que rompen con los lazos del Imperio Español. El primer episodio independentista en Centroamérica tuvo en San Salvador el 5 de noviembre de 1811, dirigido por el religioso José Matías Delgado y Nicolás Aguilar, que continuó con otros. A este movimiento le siguieron levantamientos en Nicaragua, la Conjuración de Belén y otros actos de 1814 a 1821. Venimos hablando del tema de la independencia de Centroamérica y también de Honduras. Pero antes de entrar a profundidad de este tema, debemos saber qué panorama social y económico de Centroamérica al momento de la independencia. En la década de 1820, Centroamérica contaba con una población aproximada de 1 millón de habitantes, aproximadamente 646.666 indios, 313.334 mestizos y negros, y 40.000 blancos, criollos y peninsulares. En el ámbito social existía una contradicción de intereses entre la población mayoritariamente empobrecida y el minoritario sector blanco. Como se vio en la pasada unidad, este sector monopolizaba las fuentes de riqueza en el gobierno colonial. Sin embargo, no existió previo a 1821 ningún movimiento remador de los intereses de las clases bajas como si hubo en México entre 1814 y 1810. Los indios podrían ponerse de acuerdo entre ellos mismos, dada la veintena de lenguas mayas habladas en Guatemala. Por otros lados, los controles militares y las influencias de la iglesia contribuyen igualmente al mantenimiento del orden social, al menos de parte de la clase baja, que no quiere decir que no hubiera manifestaciones de resistencia de parte de ellas a la explotación de que eran objetos. Sin embargo, las circunstancias mencionadas impedían el desarrollo de una surgencia o rebelión que amenazara seriamente los intereses de la élite dominante. Si bien estamos hablando sobre lo que pasó económicamente, ¿en serio serían estos conflictos sociales? ¿Serían quienes daban reparto a nuestra independencia? Pues en realidad es dentro de la clase criolla que se formarán las dos corrientes políticas que disputaron el poder entre 1820 y 1839. Esto a través de la formación del Partido Liberal y el Partido Conservador. Las clases subordinadas participaron en estas luchas, pero dirigidas por la clase criolla en su beneficio. ¿Cómo fue estos conflictos de la modernización política y económica que se dio en América Central? El primero abanderado de la modernización política y económica de Centroamérica tomaba como referencia la filosofía del liberalismo económico, político, inglés y francés. Esto es oposición al monopolio comercial practicado por España, exigencia de la libertad de expresión, de imprenta de culto, separación de la Iglesia y el Estado, educación laica,
abolición de los diezmos pagados a la Iglesia, monarquía constitucional o república como la forma de gobierno en oposición al poder absoluto del rey. Por su parte, el Partido Conservador debe su nombre a la vinculación de sus miembros con los intereses del pasado colonial, unión de la Iglesia con el Estado, lealtad a la corona española, explotación del indio y esclavitud negra, monopolio comercial. No acabaríamos hoy si seguimos mencionando estos conflictos. Sin embargo, ¿qué pasó dentro de estas clases? En realidad, esta es una diferenciación esquemática, pues no todos los que se llamaban liberales creían, entendían o practicaban rigurosamente los principios liberales. Igualmente, el Partido Conservador contó entre sus miembros con personalidades muy fluidas con el pensamiento liberal europeo, como es el caso de José Cecilio del Valle. Lo que queremos decir es que más que la fidelidad a una idea o una filosofía partidista, operaban los intereses de los individuos y familias que luchaban por alcanzar o conservar el poder. Así pues, con todo esto que hemos dicho, ¿cómo fue que estos mandatarios llegaron a la presidencia para hacer la independencia un éxito? Así no será raro ver a destacados liberales como el salvadoreño Manuel Arce, apoyando por los conservadores en 1821, o a José Cecilio del Valle, adversario de Morazán, por la presidencia federal, considerando luego por para entregar su gobierno de mayor importancia para entender la dinámica política centroamericana. En este periodo es necesario analizar las rivalidades entre las familias más ricas y poderosas e igualmente entre la Guatemala y el resto de las provincias. Si bien dicho, ¿cuáles eran estas provincias que abastecían más a los países centroamericanos para su subsistencia con lo de la producción y comercialización de estos productos? Previo a la independencia de Guatemala era la provincia más rica y poderosa, producía maíz, trigo, frijol, caña y textiles, era abastecida de ganado y minerales por Nicaragua y Honduras. El Salvador era el mayor productor de añil, el principal producto de exportación de Centroamérica, pero su producción era controlada por los comerciantes criollos o guatemaltecos. Estos comerciantes adelantaban créditos a los productores criollos salvadoreños bajo duras condiciones. Como consecuencia, sin absorber riesgo alguno, los guatemaltecos terminaban quedándose con la producción salvadoreña, comprándola a bajísimos precios o quedándose con las haciendas. Tal situación habría de desatar una tremenda rivalidad entre ambas provincias, siendo por ello Guatemala la provincia más conservadora y El Salvador la más liberal. Así que el error lo cometían los guatemaltecos. ¿Cómo fue este tipo de relación? ¿Puede explicar un poco? Claro, esta en general, había sido el tipo de relaciones entre Guatemala y las provincias amparadas por el régimen colonial favorable a los intereses criollos guatemaltecos. El mantenimiento o rompimiento de esta situación explica de mejor manera los conflictos entre liberales y conservadores, o mejor dicho, entre Guatemala y las demás provincias. Después de la independencia, igualmente explica la difícil unidad que pretendió mantener la República Federal entre 1823 y 1839. El dominio guatemalteco se basaba en el control de un poderoso ejército, la alianza con los peninsulares y con Iglesia, pero en 1821 una serie de hechos externos, especialmente en España y México, forzarían a la élite criolla guatemalteca a declarar la independencia respecto a España para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que proclamase el hecho mismo pueblo, como surgiría el último capitán general español, Gabino Gainza. Ahora bien, una vez sabiendo lo que pasó económicamente, políticamente y socialmente dentro de la independencia centroamericana, ahora podremos hablar sobre qué fueron de las causas que se dio durante este tipo de independencia.
La independencia de Centroamérica no fue producto de una larga guerra civil entre la élite criolla y peninsular como en Sudamérica, ni una revuelta de los sectores pobres y subordinados. Fue más bien una reacción oportunista de los criollos guatemaltecos para asegurar la continuidad de sus privilegios coloniales ante un conjunto de hechos que ocurrieron fuera de Centroamérica. La revolución liberal en España contra el poder absoluto del rey en los años de 1820 a 1822 en demora un efecto contagioso en las clases bajas por la lucha independentista en Sudamérica y el curso del proceso independentista en México. La naturaleza de la independencia de este último país es similar a la de Centroamérica. Podría sintetizarse en la siguiente cita del escritor Octavio Paz: la guerra de las clases y la revolución agraria parada no fue el caso de Centroamérica, pero sí el temor común a que los liberales que controlaban ahora el gobierno español pusieran en peligro de los privilegios de la iglesia y de los criollos guatemaltecos y mexicanos. De acuerdo a Argueta y Quiñones, 1986, la independencia alcanzó de manera relativamente pacífica, pero estos autores sugieren como consecuencia inmediata la independencia. ¿Cómo fue que todo esto sucedió? Debilidad de interés de España por Centroamérica, que concentra sus fuerzas en la defensa de las tierras mías, ricas del imperio, especialmente en Sudamérica. Ausencia de las masas indígenas y otras capas explotadas de la población en el movimiento independentista. Continuación del sistema colonial sin España, división de los sectores políticos en conservadores y liberales, debilidad de las finanzas locales y crisis en el agro al romperse los vínculos económicos y comerciales con España. No se logra construir una sólida base económica por no haber existido en la misma colonia una extendida economía minera y agrícola, y grupos sociales ligados a dichas actividades como oposición a controlar el poder político. Debido al monopolio que ejerció España sobre el comercio, no hubo en Centroamérica una acumulación de riqueza ni de crecimiento económico, por lo que surge la independencia en la más completa miseria. En los primeros años de la independencia, el nuevo Estado no pudo aumentar los ingresos que habían puesto, dado que se suponía que los líderes independistas habían echado contra los establecidos por España. Como conclusión, podemos decir que Valle participó como diputado ante el Congreso mexicano, del que fue vicepresidente. Integró la comisión que elaboró la constitución de aquel país y fue nombrado por el emperador Iturbide ministro de Asuntos Domésticos y Relaciones Exteriores, en conocimiento de su capacidad y erudición. Fue así como concluimos con este podcast y espero que les haya gustado mucho y que hayan prestado mucha atención. Nos vemos hasta el siguiente. Gracias.